Buenos días a todos. Bueno, arrancamos pues el webinar. Primero pues, que todo queríamos empezar con una breve introducción de lo que es Optima. Optima pues, es una empresa que tiene ya 13 años de experiencia en el sector. Nosotros arrancamos en consultoría técnica, en consultoría de grandes consumidores, perdón, pues, digamos, asesorando empresas de grandes consumos, haciendo auditoría de facturas. Y luego, pues, nos fuimos hacia un área de mercados energéticos mayoristas, en donde esta área, pues, opera todo el tema que son comercializadores y generadores de energía. Hacemos todo el back office. Posteriormente, en el área que estamos hoy en el webinar, área de consultoría y regulación de mercado, todo el tema de seguimiento, acompañamiento a todos los interesados en temas de cómo aplicar la regulación, cómo ser eficientes en la aplicación de la regulación, estrategias, temas de mercado, como bien, digamos, es el tema de este webinar. Mm, Luego, pues, nos fuimos a un área de consultoría y gestión ambiental y sostenibilidad, todo el tema de licencias ambientales, consultas previas y últimamente, pues, estamos incursionando con consultoría jurídica en todo el tema de acompañamiento para todo el tema jurídico en general. Entonces, pues Optima al final es una consultora integral que pues al final puede prestar servicios de todo tipo para lo que requiera. Hoy pues me presento Jorge Moreno, hago parte, como les decía, del área de consultoría, regulación y mercado, especialista principalmente en todo el tema de contratación de energía, pues que es lo que nos trae el día de hoy a este evento. Entonces vamos a ver hoy en día, hoy vamos a ver el webinar sobre compra y venta de energía en Colombia. Mm, y pues en general, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a arrancar con un background, un contexto de nuestro mercado, el ADN de nuestro mercado para poder, digamos, establecer esas líneas de por qué se comporta de X o Y forma. Ahí pues vamos a ver un poco matriz energética, tamaño, mercado de corto plazo, cómo se hablan el mercado de corto plazo con el mercado de contratos, corto, largo plazo y algunos cambios esperados, digamos, con todo este tema del cambio, el cargo por confiabilidad, los precios de escasez y todo este tema. Segundo punto, vamos a ver contrapartes, off-takers, vendedores. Aquí, más que entrar en el detalle, queremos como dar unos mensajes de algunas de las barreras que identificamos para compra y venta de energía. Y finalmente, queremos ver un poco cómo se están moviendo los precios. Vamos a verlos a través de una plataforma con la que contamos en Optima, que digamos también está disponible por si alguno pues, necesita y requiere el servicio. Entonces, eso digamos es el temario para el día de hoy. Entonces, pues vamos a arrancar. Primero que todo, pues vamos a arrancar con en qué mercado nos vamos a centrar hoy. Aquí, digamos, hay una foto muy general de todos los mercados en los cuales hoy en día se puede comprar y vender energía, desde los mercados físicos de corto plazo, precio de bolsa, y el mercado de spot, despacho de todos los días. Luego servicios auxiliares de despacho vinculante, intradiarios, que eso pues digamos que está en mora de reglamentarse, pero pues que digamos está en el radar y que son mercados físicos de corto plazo. De ahí saltamos, digamos, a los mercados financieros, donde pues está todo lo de autogeneración, subastas de contratos de largo plazo, los mercados anónimos estandarizados de la 114, de donde pues digamos estos tres de acá pues son mercados futuros. Y respecto a lo que son las de la 114 del 2018, pues tenemos a Deriex, que hoy en día tiene la capacidad de trasladar esos costos al usuario final regulado. Sin embargo, pues es un mercado que se ha considerado un mercado más de coberturas, un mercado más de coberturas de oportunidad, no tanto, digamos, buscar contratos de largo plazo, sino más como coberturas muy de corto plazo. Bolsa Mercantil de Colombia, pues son subastas de dos puntas, mismas del ministerio que se hicieron en las subastas pasadas de largo plazo. Sin embargo, pues aún es un mercado que está buscando su aprobación por parte de la comisión y que todavía, digamos, no puede trasladar esos costos al usuario final, uno, y dos,
Sí se han hecho algunas subastas, pero pues subastas que todavía ninguna ha cerrado. En cuanto a los mercados ya más de largo plazo, más de capacidad, pues nuestro mercado por confiabilidad, carro por confiabilidad, donde no nos vamos a centrar mucho, pero pues aquí tener en cuenta pues que las fuentes no convencionales de energía no tienen mucho atributo y por eso digamos nos vamos a centrar en todo lo que es los mercados bilaterales, mercados de contratos, en donde digamos las fuentes no convencionales de energía han empezado a tener, o bueno, tienen una forma de financiar sus proyectos y es lo que ha venido cambiando en sí el mercado de contratos de lo que veníamos a lo que hoy en día estamos viviendo en esta transición energética. Entonces, pues un poco sabiendo que nos vamos a centrar principalmente en este mercado, en este webinar, queremos ver primero un recorrido de lo que es la oferta y la demanda en Colombia, para luego ya entrar un poco más en detalle del mercado de contratos como tal. Entonces, pues muy rápidamente, la matriz energética colombiana, pues como todos saben, viene en una transformación. 2016, una matriz plenamente hidrotérmica, 70% hidráulica, 30% térmica, que ha venido cambiando su composición y a finales del 2024 ya digamos la composición hidráulica disminuía al 60% y la solar en capacidad efectiva neta pues al 9%. Entonces, pues una matriz energética que viene en transformación, viene incluyendo nuevas fuentes no convencionales. Esto pues de la mano de toda una política energética que ha buscado diversificar la matriz en cuanto a recursos de generación para no tener tanta dependencia hidráulica y nuevos agentes, nuevos jugadores para, pues digamos, para buscar nuevos actores y eficiencias en el mercado. Entonces, en general, una matriz en transición y una matriz que en una foto de capacidad efectiva de potencia, pues pareciera ser sobreinstalada. Sin embargo, pues como todos saben, pues Colombia, al tener tanta capacidad hidráulica, pues tiene que manejar un concepto de confiabilidad de energía y no tanto de potencia, y por eso aparece nuestro cargo por confiabilidad y eso lo que hace es buscar energía en vez de potencia y por eso, digamos, termina pasando este tipo de cosas. Muy de la mano de lo que venimos hablando en fenómenos del Niño, pues la generación hidráulica tiene que disminuir fuertemente, por ejemplo, 2016, 70% y el resto cubierto con combustibles. En 2021, un año de niña, pues del agua representa el 82%, aunque digamos si tuviéramos una red infinita, sin restricciones, incluso toda la capacidad hidráulica que veíamos acá, pues pudo haber sido en ese momento suficiente para cubrir la demanda. En cuanto a lo que se está esperando a futuro de la expansión del sistema, estamos viendo por parte de la UPME cómo digamos, lo que estamos esperando es una proyección plenamente fuente no convencional, solares y eólicas, principalmente como lo ven en la parte de arriba. Todo lo que es hidro y térmico se mantiene casi que inalterado durante la proyección. Entonces, pues digamos que al futuro estamos esperando una proyección plenamente solar y eólica. Incluso pues dentro de las proyecciones de Óptima, que trabajan un poquito diferente a las de la UPME, que la UPME trabaja unas proyecciones basadas en energía. Nosotros trabajamos unas proyecciones basadas principalmente en energía contratable. Entre más demanda de PPAs, más fuentes no convencionales se van a poder construir en el país, porque pues se tiene más capacidad de apalancar inversiones. Entonces, pues digamos, en el caso de Optima, nuestro modelo también tiene una expansión plenamente fuente no convencional, pero con, digamos, un estimado mayor de penetración solar y eólica. En cuanto a la demanda, una demanda que ya se acerca a las 80 teras hora año, un crecimiento anual aproximado de 2.9%, y que en toda la historia pues ha conservado su porcentaje de participación entre regulado y no regulado. En promedio 68% es regulado, el 32% no regulado. Y pues digamos, este es como el breve y rápido resumen de lo que es la oferta y la demanda de nuestro sistema. Una oferta, como les decía anteriormente, hidrotérmica, que ha ido migrando a fuentes no convencionales y una demanda
que mantiene, digamos, su tendencia de crecimiento 2,9%. Entonces, pues eso, digamos, es en el mundo donde nos vamos a mover. Entrando ya un poco más en el detalle, queríamos hacer como unos pequeños comentarios sobre el mercado de corto plazo, porque al final va a ser este mercado el que nos va a determinar el comportamiento de los contratos, ya que, pues, digamos, el mercado de corto plazo de precio de bolsa es el que va a determinar, es el que es el subyacente de los contratos que se negocian. Entonces, por eso es importante conocer cómo funciona este mercado de corto plazo. Una revisión muy rápida, pues como todos saben, pues Colombia pues, es un pool de energía en donde todos los agentes ofertan precios y no costos, y esto es bien importante para el mercado de contratos, porque digamos que en Colombia se decidió que era muy difícil, como nuestra matriz es pues era muy hidrotérmica, era muy dependiente de la capacidad hidráulica. Establecer el costo del agua pues era muy complejo, es muy difícil porque se requiere mucha información que es difícil de obtener. Entonces, la forma en la que se determina el precio, el coste de oportunidad del agua, es a través de un mercado en competencia, en donde cada uno de los agentes pues oferta el costo de oportunidad del agua que tiene embalsada y que espera obtener a futuro. Esa forma de calcular el precio, que además es uninodal, es horario y es lo que, digamos, se va a cubrir en los contratos, pues genera un comportamiento que es altamente volátil, como lo ven en la imagen, y mm, que depende del costo de oportunidad que se está viendo en cada momento. Entonces eso depende de cuánta agua se espera, cuánta agua tengo, cuánta demanda se espera. El costo de los combustibles también juega fuertemente porque es lo que va a determinar si entran o salen en el despacho de todos los días. Entonces, por esa alta volatilidad que presenta el precio de bolsa, mm, es que los contratos empiezan a cobrar una alta relevancia dentro del abanico de mercados donde se puede transar, vender y comprar energía. Entonces, aquí un poco teóricamente, una parte de riesgos y cómo cubrirlos. Importante como tener un listado de riesgos que se pueden presentar cuando uno está negociando un contrato. Entonces, en general, uno suele quedarse solo con el riesgo número uno, que es el riesgo de precio y mercado, que es realmente cubrir esa volatilidad que veíamos que se presenta en el mercado de corto plazo. Sin embargo, hay un montón de riesgos más que tienen que ser identificados, que tienen que ser pensados en la negociación para finalmente poder establecer el precio de ese contrato. Entonces, normalmente nos quedamos en cubrimiento de precio y cuánto es lo que vale, pero nos olvidamos normalmente de todo el resto. Entonces, cubrimos precio, cubrimos contrapartes también, cubrimos riesgos de liquidez. Esto es, si tengo un contrato X, cómo puedo en algún momento ceder ese contrato a otra contraparte, o cómo puedo hacer un contrato espejo en el mercado si el mercado lo permite. Riesgos de flujo de caja, el de acá me cubre, pues digamos, temas de bancarrota de la contraparte. Acá riesgos de que la contraparte tenga, digamos, el efectivo con que pagar ese contrato. Riesgos de base, de que yo estoy cubriendo, por ejemplo, precios de bolsa, pero por ejemplo en Derivex cubro precios de bolsa, pero en una versión diferente. Ahí tengo un riesgo de base, estoy cubriendo como cosas un poco diferentes, que tienen correlación, pero un poco diferentes. Riesgos legales, de que yo no pueda ejecutar ese contrato o que la contraparte se pueda bajar fácilmente del contrato. Riesgos impositivos, que estoy vendiendo en su contrato, si es cobertura, si es energía. Eso, digamos, cambia un poco el tema de si pago IVA o no IVA, por ejemplo, y temas operacionales de si ese contrato finalmente es ejecutable en el mercado o no es ejecutable. Entonces, normalmente uno se queda con cubrimientos de precios o mercado, y la forma en la que todos los mercados históricamente lo han cubierto es a través de lo que se llaman derivados. Derivados, pues, que son, digamos, son unas formas financieras de cubrir esos riesgos que se quedan de comprar y vender, digamos, a esa volatilidad tan alta.
Entonces, es un activo financiero que depende o se deriva de un valor, un activo subyacente, por ejemplo, precios de bolsa, que es lo que hoy en día es lo que nos trae el webinar. Entonces, como diferentes tipos de derivados que podemos encontrar en general, son forwards, futuros, que ya vamos a ver como las diferencias entre estos dos. Opciones tanto de compra y venta y swaps que se usan mucho para coberturas de tasas de cambio. Opciones de compra, por ejemplo, la de cargo por confiabilidad, muy fácil de interpretar. Y ya vamos a ver lo que son forwards y futuros. En general, tener en cuenta esta diapositiva que normalmente lo que uno mira en un contrato pues es todos estos riesgos, negocias los riesgos y luego estableces el precio. Entonces, eso va a ser muy importante pues en los procesos de negociación que se tengan. Forward, pues un producto que tiene una cantidad predeterminada, un precio predeterminado en un momento futuro. Entonces, yo estoy negociando X activo que lo voy a comprar o vender a un nivel de precio en los siguientes meses. Y así, digamos, tanto el comprador como el vendedor se aseguran de que ese producto tiene un precio fijo en un momento en el futuro que le sirve a ambas partes. El precio cambia con la fecha de ejecución, entonces no es lo mismo que yo negocie un futuro para dentro de un año hoy a que lo negocie dentro de 6 meses para esa misma vigencia. Cambia el precio dependiendo de las expectativas que tenga el mercado. En los forwards estamos hablando que es bilateral y no estandarizado. Entonces estos contratos son los que se llaman contratos OTC, que son over the counter, que palabras más, palabras menos, son contratos que hago cara a cara con mi contraparte. Y como los hago cara a cara con mi contraparte, yo puedo negociar absolutamente todo lo que hay en ese contrato. Entonces, pues son contratos en los cuales se distribuyen los riesgos entre las contrapartes y son bastante específicos para esos agentes que están negociando. Por eso, digamos que si tienen un problema y es que tienen bastantes riesgos de contraparte y de liquidez. Entonces, hay que cubrir muy bien con quién negocio, porque pues digamos, no hay nadie en la mitad que me cubra ese riesgo. Uno, y dos, como están hechos a medida, pues es muy difícil que a alguien más le sirva ese mismo negocio o que yo pueda encontrar un contrato espejo en el mercado igualito. En cuanto a los futuros es casi lo mismo, la única diferencia es que son contratos estandarizados. Entonces acá yo puedo contratar lo que sea, acá son contratos que son los mismos para todo el que compra y vende. Segunda cosa diferente, que son negociados en una plataforma, ¿sí? Entonces esta plataforma puede ser o física o digital, normal, hoy en día casi todas digitales, y entonces eso permite que se pueda, digamos, tener alguien en el centro que me maneje los riesgos de contraparte, porque puede haber una cámara central de riesgo. Entonces esa, digamos, es la ventaja de los futuros, que en teoría no hay riesgo de contraparte y en teoría no debería haber riesgos de liquidez porque están estandarizados los contratos. Entonces buscar la salida de ese contrato debería ser más sencillo. Sin embargo, pues en la teoría, en la práctica, pues esto no pasa. Ustedes saben que Derivex es un mercado, por ejemplo, Derivex trabaja futuros. Mm, digamos, forwards, trabajamos PPAs bilaterales, los que normalmente se han trabajado en el sistema eléctrico colombiano, y en Derivex trabajamos futuros. Sin embargo, por más de que son estandarizados y se supone que no hay riesgos de liquidez, pues salir de un contrato de Derivex es bastante difícil por lo costoso que resulta negociar en este mercado. Entrando más en detalle sobre los contratos forwards bilaterales, que son, digamos, los que nos interesan un poco más acá. Queríamos entrar primero por una relación de por qué se contrata un comercializador. Entonces, como lo veníamos hablando, pues un comercializador o un generador se contratan con el objetivo de tener un precio fijo de compra y de venta de su energía, ¿sí? Un tema de evitar esa volatilidad tan alta que veíamos en el precio de bolsa. Y digamos, eso es como su principal objetivo. En el lado del comercializador, pues digamos, hay unas cosas adicionales y es que por disposiciones regulatorias, en cuando trasladan el precio de bolsa, pues
tienen mayores exigencias de caja porque no pueden trasladar esa volatilidad tan alta en el mismo momento en el cual se presenta. Entonces eso presenta un poco de carga de capital de trabajo para estas empresas. También, digamos, para el usuario final no regulado, logran una estabilidad en la rentabilidad. Entonces también por ese lado es positivo contratarse. Y para el mercado regulado, digamos que hay unas condiciones en las cuales hay unos incentivos a contratarse. Si logra uno contratarse más eficientemente, pues de pronto puede trasladar puede ganar cierto margen de ganancia si uno logra mejores promedios que el del mercado. Entonces, esa, digamos, es como la razón de que los comercializadores contraten. Características de los contratos en Colombia. Contratos plenamente bilaterales. Estos contratos no son físicos, es decir, no se entrega energía. Y lo que se está entregando es una cobertura de precio. Entonces, si en algún momento no se entrega la energía, el que compra tiene la tranquilidad de que se va a entregar esa energía a ese precio, simplemente que va a ir a respaldarla con la energía que está en bolsa. Son bilaterales, se liquidan contra la bolsa de energía. Las decisiones de compra y venta son libres, entonces cada quien decide si compra o vende energía, cuándo la vende, bajo qué condiciones. La única excepción que hubo en su momento, pues fue la obligatoriedad de compra de fuentes no convencionales, en donde pues sí se le obligó a los comercializadores a comprar cierta parte de su demanda a este tipo de generadores. Entonces es como la única excepción. Y para el mercado regulado, pues existen unas reglas específicas que ya les comentaré más adelante. Respecto a la obligación de compra de fuentes no convencionales, a cierre de 2024, veíamos que solo la CHEC y la empresa de energía Pereira habían cumplido la obligación, pues de los que son operadores integrados con comercializadores. Y esto, pues al final, evidencia un problema que vimos desde hace mucho tiempo, y es que las subastas de contratos de largo plazo que se hicieron en 2019 y 2021, pues no fueron suficientes para cubrir ese 10% que esperaba la política pública de contratación a través de este tipo de fuentes no convencionales. Entonces, eso se quedó más o menos entre un 8 o un 9% de la demanda, y por eso, digamos, hoy en día la obligación existe. Sin embargo, pues la gran mayoría no la cubren, no la cumplen. Mm, Desde Optima, pues creemos que por más de que la disposición fue bastante necesaria en su momento para romper esas barreras de los comercializadores a comprar a este tipo de fuentes a largo plazo, digamos, bajo las condiciones que ellos necesitaban para poderse construir, hoy en día la historia es un poco diferente. 2018 era un mercado acostumbrado a comprarle al hidráulico sus coberturas de contratos, un mercado completamente como estaba acostumbrado a comprar a 2 años vista, más que todo 1 o 2 años vista. Y esto, pues digamos, es un cambio de paradigma para comprar a 15, a 12, a 10 años, que es lo que, digamos, este tipo de tecnologías necesitaban. Y necesitaban, digamos, solo vender en el mediodía para los solares, por ejemplo. Y ese tipo de cosas, pues, digamos, necesitaban romper una barrera de mercado que se rompió con esta disposición, pero que a hoy ya no la vemos, digamos, un poco tan necesaria. En la imagen, pues, vemos cómo ha evolucionado la exposición a bolsa de la demanda desde el 2013 hasta el 2024. Como ustedes ven, pues realmente la tendencia ha sido completamente al alza. Esto lo que nos deja ver es que realmente falta una oferta de PPAs. En Colombia hablamos de que no es que nos falte energía, porque la energía, digamos, la cubrimos con Icarbo por confiabilidad, aunque pues digamos ahí con varios asteriscos de cómo se calcula la energía firme y riesgos más de financieros también que pueden aparecer, pero en general uno debe contar con la energía. Pero cuando va al mercado de PPAs, uno sí empieza a evidenciar que nos falta energía media que cubra a la demanda contra esas altas volatilidades que veíamos del precio de bolsa. Entonces, más o menos nuestro estimado, esto pues muy, muy por encima, porque digamos conocer realmente la posición comercial es muy difícil, es información reservada. Pero digamos si asumimos que el asidro
venden su energía firme, que las térmicas a carbón venden contratos, las térmicas a gas, a boca de pozo, que no pagan transporte de gas, y las que hoy en día ya están instaladas y operando, solares y eólicas. Estamos hablando que más o menos ese conjunto de fuentes están atendiendo más o menos el 69-70% de la demanda media que hoy vemos en Colombia. Ese 31% faltante, pues es la falta de oferta de PPAs que veíamos. Entonces, si asumimos que hoy en día, bueno, que en la historia los comercializadores suelen contratarse al 80%, pues estamos viendo que realmente este 10% faltante, pues es lo que realmente falta por cubrir y que vienen a cubrir las fuentes no convencionales. Como digamos al inicio, la expansión es fuente no convencional, lo que viene son solares eólicos, eso es lo que estamos esperando nosotros, los que espera el planeador central. Mm, y entonces, como ya digamos el que va a ofrecer ese servicio, pues es el fuente no convencional, em, este tipo de disposiciones, de obligación de obligar a alguien a comprar o vender energía, pues ya no es tan necesaria. Entonces, pues en este nuevo mundo, pues hay que entender que ya contratos de 2 años vista, pues sí los hay, porque los prestan este tipo de tecnología, la hidro y de pronto algunos térmicos, pero pues ya coberturas más allá, si yo quiero más cobertura para mi demanda, si no la encuentro, pues voy a tener que ir a hablar con las fuentes no convencionales que están ingresando al sistema y que tienen unas condiciones diferentes para comprar, para vender esa energía, perdón. Entonces, aquí viene la dicotomía entre vender, comprar corto o largo plazo. Entonces, pues normalmente en corto plazo se tiene una percepción de escasez energética. Entonces aquí estamos siempre pendientes de cuándo es el siguiente niño, si viene niña, si es neutral. eh, Eso, digamos, es lo que estamos viendo. Y ahí es donde se mueven donde se movían los contratos anteriormente. En contratos de meses, 1 año, 2 años vista, como ver qué va pasando con la hidrología. Eh, Suelen tener un menor riesgo porque pues, se vende, menos riesgo para ambas partes porque se vende a menor tiempo. Entonces, si se logra un mal precio, por ponerlo de algún modo, pues es un mal precio por unos cuantos meses o años. En cambio, en el largo plazo, pues sería un mal precio por 15-12 años. Entonces, pues es un poco más complejo. Sin embargo, pues tiene un menor precio normalmente que las de corto plazo. La de largo plazo pues ofrece bancabilidad, por eso son las que necesitan, digamos, los proyectos nuevos que se estarían construyendo. La de corto plazo es más un tema de cobertura. Y entonces en el corto plazo solía, digamos, el precio rondar el coste de oportunidad del carbón. Entonces era el hidro, por ejemplo, vendiendo su energía, pero si no lograba entregar su energía, pues su costo de oportunidad era ir a comprar ese contrato, nuevamente el espejo, a la generadora carbón. Entonces eso, digamos, por eso, digamos, las de corto plazo suelen ir muy de la mano de ese costo de oportunidad del carbón. Y las de largo plazo, que es el cambio que traen estas nuevas fuentes, es que detrás hay un racional de Project Finance. Entonces aquí el que está vendiendo el contrato, pues está buscando como ese nivel de precio que apalanca sus inversiones. Entonces, digamos, ahí hay un cambio de paradigma entre una cosa y la otra. Un poco de actualidad, rápidamente, pues el precio de escasez inferior ya está activo. Esto nos cambia el subyacente. Anteriormente era precio de bolsa, ahora sería precio de transacciones en bolsa, que dentro de su cálculo está, digamos, un ponderado de las obligaciones que se van activando. Y ese precio de transacciones en bolsa pues tiene potencial de cambiar profundamente digamos, las percepciones de ese mercado. Entonces, si el precio de escasez es inferior, resulta con muchas obligaciones de energía en firme, pues va a resultar en un precio de transacciones en bolsa no tan alto, no tan riesgoso como se veía anteriormente, y pues eso afectaría al mercado de contratos. Por eso pensamos que empezaron a salir como varias disposiciones del ministerio, en donde, por ejemplo, había una que estaba proponiendo obligar
a los generadores a vender en contratos. Y por su parte, pues no nos parece como tan interesante el tema de obligar a alguien a comprar o vender contratos, como leíamos al inicio. Esto debería ser libre, eso está dentro de la ley, dentro de la regulación, que las decisiones de compra y venta de energía son libres. Entonces, digamos, si el mercado de contratos se ve afectado por el PTB, pues digamos, este tipo de disposiciones van a ser lo que podría empezar a aparecer en el mercado. También empezó a aparecer subastas de contratos de largo plazo, reviviendo ese decreto 570 del 18 que nos dio cabida a las subastas de contratos de largo plazo. Entonces, digamos que esto, digamos, el mercado de contratos viene en cambio con todo lo que viene pasando con el precio de escasez inferior, con las subastas de contratos de largo plazo. Y entonces estamos como en una dicotomía entre si la siguiente subasta de cargo resulta con muchas asignaciones en precio de escasez inferior, de pronto va a sufrir bastante el mercado de contratos, o si por el contrario nos quedamos sin cobertura de cargo, pues el precio de bolsa podría ser mucho más alto, mucho más volátil, donde nos acercaríamos mucho a un mercado de energía, por ejemplo, como el de ERCOT, donde los contratos pues tendrían a tener un poco más de importancia, más de relevancia en el mercado, un poco más de liquidez. Entonces, pues digamos como en esa dicotomía nos estamos moviendo hoy en día. Rápidamente queríamos ver a quién vender en el mercado eléctrico mayorista y sus principales barreras. Cuatro principales, pues a los DSOs, a los comercializadores no regulados, usuarios no regulados y mercado spot. Aquí queríamos centrarnos principalmente en las barreras de venderle a los DSOs. Aquí, pues esto es vender directamente en CICEP, riesgos de cantidades. Entonces acá, porque a veces no se logran cerrar convocatorias, es porque el que está vendiendo la energía de pronto ve que no puede vender todo lo que necesita para financiar su contrato, para financiar su proyecto, perdón. El término del PPA, como le venimos hablando, un mercado acostumbrado a corto plazo tiene que ir migrando a largo plazo. Inicio de obligaciones muy rígido que no deja manejar, digamos, los riesgos de entrar en operación. Exigencias de CROM, de ser agente en algunos casos para personas o personas jurídicas que están haciendo las inversiones en el momento. Contrapartes que no pasan, digamos, esos riesgos de contraparte de las compañías que no dejan, digamos, venderle o comprarle a algunas contrapartes. No se asegura la venta total de la energía, entonces ahí hay un riesgo adicional. Y por lo general el generador suele tomar más riesgo, por lo cual los precios en este mercado, digamos, a este usuario final, pues van a ser un poco más altos. En cuanto al comercializador no regulado, también se pueden negociar bilateralmente. Son poco probables los compradores porque normalmente en este mercado pues está integrado el generador con el comercializador, entonces es un poco más difícil. Usuarios no regulados pues siempre va a ser posible ir, sin embargo se tiene que convertir en comercializador, eso digamos disminuye un poco la forma de venderles. Y en el mercado de spot pues siempre es una opción, sin embargo pues la alta volatilidad no permite que esto sea, no, no es viable, y además tampoco para una empresa es interesante tener esa volatilidad en los ingresos. En cuanto a los vendedores, los principales pues EPM, Enel, Agen, Celsia, digamos AES, que son los que tienen los principales plantas que pueden vender PPAs. Esos, digamos, son los principales agentes vendedores. Y una cosa importante es que existen los comercializadores puros, que, como lo veíamos, pues como hay muchas barreras para que el generador le pueda vender directamente a estas contrapartes, pues empiezan a aparecer estos comercializadores que ayudan a eliminar esas barreras, pero por una comisión en ese servicio. Entonces compran en lo regulado, asumiendo los riesgos del generador, y van y revenden al regulado con una comisión por haber, digamos, roto esas barreras de la venta de energía. Finalmente, ya para finalizar el webinar, queríamos ver los precios. Aquí, digamos, en Optima hacemos un seguimiento constante a los precios que se dan en CICEP, que es, digamos, el mercado, la venta al mercado regulado.
Y esa venta, digamos, es la que más información entrega al mercado, es la en donde más información tenemos y por eso hacemos todo el seguimiento. Entonces, primero uno entender qué es una convocatoria. Dentro de CICEP te lanza convocatorias todos los días. Dentro de las convocatorias hay productos que son los contratos y esos productos tienen una fecha de audiencia que va a ser el momento de la negociación. O sea, cuando hablemos de momento de la negociación es fecha de audiencia pública. El periodo de obligaciones es desde qué momento hasta qué momento van las obligaciones de ese contrato y los participantes de este mercado. Esto pues como la exposición a bolsa que se espera del regulado, sobre el 25 más o menos 40%, sobre el 26 50 y del 27 en adelante 60%. Realmente todavía hay espacio de negociación en este mercado. Eh, Esto como una medida de cómo ha evolucionado el CICEP en los últimos años, desde el 2020 que nació. Como ustedes ven, pues ha tenido un aumento de liquidez bastante, bastante importante. Ha tenido mayor demanda adjudicada además y cada vez más convocatorias cada mes. Entonces, pues esto ha sido positivo para el mercado y esta señal también de que los comercializadores y los generadores han empezado a entender un poco mejor cómo lograr que las participaciones de mercado funcionen. En cuanto a los últimos 12 meses, pues la tendencia casi que se mantiene, una tendencia de tanto demanda adjudicada como demandada, como de convocatorias, pues en tendencia alcista. Entonces, pues en este momento, pues interesante ver que ese mercado de se va a mejorar. Para lo que viene, es importante, pues como son mercados, digamos, son contratos bilaterales, no es un mercado estandarizado. Entonces, desde Optima intentamos estandarizarlo de alguna forma para poder tener información de este mercado, poder tener niveles de precio, poder hacer algún análisis que le permita a uno tener alguna referencia de mercado. Entonces, para lo que viene, pues lo que son corto plazo son 2 años, meses a 2 años, lo que es medio plazo de 3 a 8 años y lo que es largo plazo 9 años o más. Entonces, como les comentaba, la idea acá es que revisemos una plataforma. Dentro de Optima pues tenemos esta plataforma en donde Energía Analítica pues tiene varias, digamos, varias visualizaciones. Tenemos lo que es el click and drop para poder, digamos, traer información histórica de todo el mercado, precios, cantidades, todo este tipo de cosas. Y tenemos algunos tableros ya predeterminados para poder analizar el mercado. Entonces nos vamos a centrar principalmente en el de CICEP y empezar a ver, digamos, qué tenemos acá. Entonces, por el lado de cantidad y precio para los compradores de energía, aquí podemos ver, digamos, la evolución de lo que se llama MC, pero calculado a partir de las negociaciones que se están dando, a partir de las negociaciones que se dan en el mercado de CICEP principalmente. Entonces, aquí vemos la evolución en precios nominales, también la podríamos ver en precios constantes si así lo quisiéramos, y aquí podemos ver la indexación en el mes que querramos. Entonces, por ejemplo, en marzo del 2025, digamos, la evolución que ustedes ven, pues es una curva que tiende a la baja, muy de la mano con las expectativas del mercado de que a mayor fuentes no convencionales que se tengan, pues el precio de bolsa va a tender a bajar, y como el subyacente baja, pues los contratos deberían a su vez bajar. No es una tendencia muy pronunciada a la baja, es más como una constante, pero pues ya estamos hablando pues de precios medios de unos 200, 300 pesos, todo indexado a marzo del 2025. También tenemos algo bien interesante para los que están vendiendo energía, que son los precios de reserva, que esos pues no están dentro de las plataformas de XM, sino que eso toca entrar directamente a cada una de las convocatorias, que es el trabajo que hacemos directamente en Optima, para sacar más información sobre cada convocatoria. Entonces, digamos, aquí está la medida del mercado. Y también, digamos, desde esta visualización podemos ver lo que sea a largo plazo, si son también a corto o a medio plazo, como ver
cómo va cambiando el precio respecto a la vigencia que se está negociando. Y también otra cosa interesante es que podemos ver esa evolución media de lo que está comprando cada uno de los comercializadores que compra. Entonces, por ejemplo, podríamos ver cómo está contratado en la media aire acá, lo que ha comprado y el estimado de demanda futuro. Y eso, pues digamos, lo podemos ver para cada uno de los comercializadores que compra energía en este mercado, que es bastante interesante cuando uno está pensando participar en alguna convocatoria de ese estilo o piensa venderle energía de pronto a alguno de estos comercializadores. Eso, pues digamos, a nivel muy general, promedios de compra y venta de todo lo que ha comprado y vendido en CICEP, tanto compradores como vendedores. Entonces, para el que está intentando comprar energía, pues también va a ser interesante ver la misma información, pero quizás la quisiera ver para quien está vendiendo. Entonces aquí lo mismo, podemos verlo en constantes o en nominales. Y si lo quisiéramos ver en constantes, por ejemplo, 2025, marzo, podríamos ver que en general en los años 26, 25, 26, pues estamos hablando más o menos de unos 300 pesos en media de los que están vendiendo en este mercado. Y podemos ver igualmente, pues digamos, la venta de alguien específico que está vendiendo contratos en CICEP, esto exclusivamente para CICEP. Entonces, por ejemplo, AES vendiendo a 358, también lo podríamos ver para otro tipo de agente, por ejemplo, Enel, que son como los más grandes, los que vimos ahorita que eran los más importantes, vendiendo sobre el 2030 a 298. Sí, por aquí EPM, que también es de los importantes en la venta de energía, lo mismo sobre los 300 pesos. Entonces va a ser bien interesante para el que esté intentando comprar energía. Entonces eso lo podemos encontrar por este lado. Otra cosa que podemos ver dentro de los tableros son las curvas de futuros. Las curvas de futuros se ven de este estilo. Y esas curvas de futuro lo que nos dicen es cómo evoluciona el precio dependiendo del tiempo en el que yo lo estoy negociando. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada línea es un año en el que se negoció la energía. Aquí estamos viendo solo corto plazo, ¿sí? Solo las negociaciones de corto plazo. Entonces, por ejemplo, para la línea moradita, negociaciones en 2025 que inician obligaciones en el 2027, tienen una media de 363 pesos. Más o menos esa es la forma de leer esta gráfica. Y estas curvas de futuros también nos dejan ver lo que veíamos al inicio, que el mercado está esperando que a futuro los contratos sean más económicos o en el mercado de bolsa sea un poco más económico que lo que tenemos hoy en día. Entonces, por eso tienen, digamos, este comportamiento. Igual que en las primeras visualizaciones, también podemos verlo por cada uno de los agentes, ver cómo se ven esas curvas de futuro para cada agente. Las clasificaciones, lo mismo si son corto, largo, medio plazo, dependiendo de lo que yo quiera comprar o vender energía. La curva, si es plana, si es curva, esto es si es como un ladrillo o bueno, plano los 24 horas o si va a seguir la curva del comercializador, por ejemplo. El mercado si es regulado o no regulado. Las fuentes no convencionales, si es exclusivo para fuentes no convencionales o no. Y otra cosa interesante, el tipo de carga, que también es otra cosa que toca entrar, digamos, en el detalle de la convocatoria para poder tener ese tipo de información. O sea, aquí en las contrataciones que se hicieron, por ejemplo, para bloque 2, que van a ser muy importantes para el que esté vendiendo solar. Entonces, por acá también va a ser interesante ver cómo se mueven esas curvas de contratos largo plazo, bloqueos también lo podemos ver por este lado. Entonces, pues digamos, es una herramienta bastante potente cuando uno está intentando, o bueno, cuando uno está haciendo una estrategia comercial, bien sea de compra o de venta de energía. Entonces, pues sí, una plataforma que pues, está disponible para el que la necesite y nos puede contactar. Y lo mismo para quien necesite, digamos, acompañamiento en el establecimiento de una estrategia comercial que, digamos, que requiera nuestra asesoría, pues también estamos pues ahí súper disponibles. Ya para terminar, queríamos entrar como en la parte ya de las conclusiones para que no se nos pase el tiempo del webinar. Y pues digamos que en cuanto a conclusiones, primero, cosa importante del webinar, pues
en temas de riesgos. Uno primero negocia riesgos, luego establece el precio, dependiendo de lo que haya negociado en los riesgos. Y también que hay algunos riesgos innegociables. Entonces, mientras no se mejore, digamos, por ejemplo, la contraparte, pues por ese lado puede ser que es por esas razones que se me queden desiertas muchas de las convocatorias que yo haga, porque de pronto es un riesgo que es innegociable para el que me quiere vender energía. La oferta de PPAs, vimos que las fuentes no convencionales son las llamadas a cubrir ese déficit de PPA, tanto el actual como el futuro a medida que va aumentando la demanda. Corto plazo versus largo plazo, históricamente veíamos que un sistema hidrotérmico que estaba realmente acostumbrado a comprar, vender energía a 2 años vista, hoy en día con un cambio a largo plazo para permitir esta entrada de fuentes no convencionales al sistema, que es realmente lo que hay si yo quiero tener algún tipo de cobertura. Las barreras que se ven para poder venderle a los comercializadores. Entonces, esas barreras que están siendo solucionadas por comercializadores puros y que están cobrando una comisión por ese servicio, pues también es algo que se ve bastante. Y pues que es un mercado que está en un momento neurálgico por todos los cambios que se están dando por el lado del carro por confiabilidad, los precios de escasez, el cambio en el subyacente de precio bolsa a PTB, que nos puede llevar, digamos, a un mercado o de energía con unos precios de bolsa mucho más volátiles o un mercado en los cuales los contratos ya no sean tan interesantes porque el riesgo pues es mucho más bajo al tener, digamos, una cobertura por el cargo por confiabilidad mucho más baja. Muchas gracias a todos por su asistencia. Cualquier cosa, pues aquí súper atentos a lo que necesiten y nada, que tengan buen día.